3 a 15 torques. Esta atracción, o repulsión en su caso, se extiende a toda la línea, a cualquier línea, por lo que el fenómeno será múltiple. La pequeña masa se extiende, o se alarga en este caso, como viajera de su propia onda, significando una unidad por cada oscilación. En principio y por el principio de la mínima energía, sin interacciones exteriores más allá del ámbito externo del electrón se entiende, las ondas magnéticas y eléctricas de los campos adoptarán la frecuencia mínima, F igual a 1. La precesión de Larmor significa un giro estimado del momento magnético en torno al campo magnético externo, arrastrando al girar y acompasado con él, como en un tándem, al anillo de carga que lo origina. Se trata del resultado de torque entre campos magnéticos y de estos con los eléctricos. La velocidad angular magnética será inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la velocidad de los elementos del anillo. Esto, que no se ve de inmediato, es fácil de entender si se considera que la densidad del flujo por la superficie del anillo, menor, es lógicamente mayor que la correspondiente al área o superficie de la órbita Larmor, ya que el anillo provoca en realidad un campo propio que circula por el mismo, el exterior se suma con este. La mayor densidad de flujo en el anillo en cuestión significa una menor velocidad tangencial por su mayor impedimento, y una mayor velocidad angular. Como excepción, debido a su velocidad C y su uniformidad de elementos mínimos, gamma, para el electrón y sus componentes la velocidad angular es la misma que la del Larmor. Este movimiento de baile de los anillos, tal que el de un giróscopo que pivotara sobre su centro geométrico, obliga a que el anillo electrónico, como una oscilación circular, describa como onda la superficie de un espacio curvo en un tiempo característico, el periodo de revolución. La masa del anillo se extiende o es oscilante en el ámbito del electrón dando lugar a la masa propia de éste, pues dicha masa queda extendida a toda la partícula debido a su frecuencia interna que le da coexistencia en un tiempo, una probabilidad de ocupación correspondiente a su periodo. La masa, al tratarse de energía, es movimiento. Por eso ha de definirse en una vuelta ciclo. Una pequeña masa se aumenta en la práctica con su movimiento debido a la velocidad, sobre todo a velocidades cercanas a c. Cuanto más si puede superarla, taquión. La carga, la masa por la velocidad del Larmor, más se asimila como un resultado de las masas elementales debido a las formas de traslación y giro de los elementos, el giro propio y la traslación circular. Carga masa del anillo primario por la frecuencia interna de la partícula, que ya definiremos, y por la velocidad angular del Larmor. Justifiquemos de nuevo la carga del anillo primario. Una carga Q de masa m que se traslada a una velocidad v en un campo magnético uniforme v según una trayectoria perpendicular al campo, experimenta una fuerza debida a dicho campo en dirección normal hacia el centro de la circunferencia, F igual a QVB. Para otra v, Q seguiría invariable variando la velocidad angular y barra diagonal o la masa. Si el cambio de Q ocurriera, el salto cuántico de carga, estaríamos ante una partícula diferente. Lo que indica que las cargas de los tres anillos componentes del electrón son de igual valor y negativas. O bien que se trate de dos negativas y una positiva y que en tal caso los tres anillos electrónicos posean la misma frecuencia, la de φ, dando como sumatoria la carga del electrón. Pero en tal caso ni la carga ni masa de la partícula irían en consonancia. En general para elementos componentes o del rango electrónico. 3.17 El valor de la carga. Las posiciones sucesivas de los anillos electrónicos son semejantes a las vueltas de un triple bobinado en un ovillo de lana, todo ello en el periodo de giro de la partícula. El número de vueltas es comparable a las continuas y múltiples posiciones de los tales subelementos, los responsables de la extensión de la masa, barrera másica instantánea, en una revolución, y de la carga, de la intensidad del campo eléctrico, es decir, de sus valores totales a partir de las cargas de los anillos componentes. 3 a 18 Masa y carga relativista, cinética o impropia. La creación de carga cinética para flujo eléctrico en el electrón ha de ocurrir, y ello a causa del giro-traslación de los elementos con carga propia, según un movimiento acelerado, la aceleración del movimiento circular, centrípeta-centrífuga.
En el electrón también existe dicho acelerado en el movimiento circular uniforme a la frecuencia del árbol. Para las órbitas de los anillos, el giro doble del anillo secundario o electrónico debido al spin equivalente a la frecuencia del árbol. La emisión de onda de la carga primigenia o elemento cargado se produce aleatoriamente en casi todas direcciones en su velocidad lejana o no a la de la luz. Progresivamente, dicha emisión es tanto más dirigida hacia adelante cuanto que la velocidad es más cercana a c. Eso sin tener en cuenta la velocidad de giro propio que le proporciona un sesgo proporcional a esta y su sentido, hacia adentro de la trayectoria curva. Cualquier carga elemental sería en sí misma el resultado del proceso descrito aplicado a sus posibles subelementos, según su signo. Las líneas eléctricas de carga de la carga cinética saldrían hacia adentro desde la circunferencia orbital por donde la carga se mueve, si es negativa. Por el contrario, las líneas entrarían a la circunferencia orbital si la carga es positiva. Una explicación gráfica de la carga. Emisiones de onda partícula negativa y positiva y dirección del campo. Como siempre, más que de emisiones deberá hablarse de provocación en el vacío de las dichas ondas o portadoras de la fuerza eléctrica. La inclinación de las emisiones de onda provocadas por la carga eléctrica correspondiente dependerá de la relación entre las velocidades de traslación en su órbita y la del giro propio. Si la segunda es mayor que la primera, la generación virtual de onda en el vacío por parte de la carga presentará un sesgo menor en su trayectoria, menos curvada, camino al centro de la partícula o hacia el exterior de ella según el signo. Al tiempo ocurre la inducción magnética, como la acumulación progresiva hacia el centro de ondas del campo eléctrico que terminan por apelotonarse hasta dar lugar a otras menores perpendiculares, y de densidad y flujo según carga y velocidad. 3 a 19 spin y momentos. Ya nos referimos antes a la importancia de la razón carga/diagonal masa como otra de las variables definidoras de energía, y de la razón masa-partícula/diagonal masa componente primordial, subpartícula, para la frecuencia másica. En las relaciones cuánticas y su formulación, estas razones son imprescindibles. Son las que procuran se hagan reales los conceptos relativos o de escala de los principios de spin, y, por tanto, nos llevan a los valores de momentos y energías auténticos. Así, el cociente E/diagonal m surge ya en el magnetón de Bohr y se repite a partir de él por ser fundamental en las relaciones matemáticas. Por otro lado, el magnetón de Bohr viene a ser de valor muy próximo al del momento magnético intrínseco del electrón, y ese, solo que en dirección distinta. Representación gráfica de los momentos de spin y de Bohr y su amplitud. Las representaciones que siguen no deben tomarse al pie de la letra, pues nadie podría visualizarlas con integridad, y aún así, ¿cómo saber el aspecto de tan pequeñas dimensiones? Con estas expresiones gráficas solo se trata de ver las direcciones de spin y los campos magnéticos de una forma intuitiva. Esos conos truncados solo expresan el volumen relativo de amplitud del campo. Ya se sabe que en la realidad el campo se concentra hacia el centro, eje, según una distribución normal o de campana, 1, se aleja y dispersa después para volver de nuevo por el otro polo. Según nuestra teoría, la manera peculiar de estructura como consecuencia del spin, momento angular, obliga a los anillos electrónicos a un doble giro, el suyo propio según plano de inclinación de spin y el ecuatorial según avance de sus ondas partícula, constituyendo el electrón. Un movimiento de onda. El primero procurará el momento angular y campo magnético de spin, el verdadero motor, el segundo un campo magnético, dipolar, en la dirección del eje Z, magnetón de Bohr, dado por la revolución ecuatorial de los mismos anillos o equivalencia según componente para el eje Z o del campo externo, más el campo externo. Anillos que solo son un concepto teórico como base de estudio, pues no son reales. En realidad estamos ante oscilaciones no cerradas, o sea, ondas. Ambos momentos, el de spin y el magnetón de Bohr, son sustancialmente iguales, solo que en direcciones distintas, pues el área de un anillo es la misma si se concibe sesgadamente, según spin, o circulando según el plano ecuatorial. En la precesión ambos se superponen para la dirección Z dando como sumatoria el resultado de 2,0, magnetones Bohr. Existe un pequeño riesgo de cruce para ambos momentos,
posible causa de la exigua diferencia entre ambos. De no haber campo magnético exterior, algo casi imposible, el spin seguiría existiendo una vez provocado, solo que en direcciones aleatorias. Si no, la constancia de la carga no tendría sentido, Q igual a mx Bell. Larmor. Veamos por qué el magnetón de Bohr posee la expresión que tiene, y cómo descubrimos cuál es el significado de la razón carga/masa para el momento magnético. Para el protón la cosa cambia. Su velocidad angular resultante es menor que la correspondiente a la de su precesión Larmor. Sus anillos constituyentes son distintos entre sí, de distinta velocidad, y de masas e interacciones internas más abundantes. 3 a 20 velocidad, o frecuencia, de Larmor para el protón. Se trataría de un momento angular con consecuencias propias de inducción magnética, no ya una pura relación matemática. A la hora de calcular el momento magnético de una partícula o elemento de masa no uniforme, de distintos componentes, la masa total empleada es engañosa respecto a lo que ocurre al electrón, masa uniforme. Para la carga de tal partícula, como los bariones, solo figura la resultante de la sumatoria de las cargas parciales. Como se ha dicho, en este caso la relación carga/masa no es la velocidad angular del Larmor para la partícula. Partiendo del radio del electrón, el momento magnético de spin se podrá calcular fácilmente y también la carga si dicho radio se supiese con certeza. Como decimos, nuestra base de partida es la carga del anillo primario que obtenemos como el producto de la masa del fotón fundamental, F igual a 1, energía H, por la frecuencia del Larmor de la que el anillo participa. El valor concreto de la frecuencia del Larmor para el electrón deriva de que G igual a 2 y el número de spin S igual a 1 diagonal 2, en la relación siguiente se anulan. El 1, el de la onda partícula del anillo primario, el otro, conjugado con este, el de la orbitación que corresponda. El valor medio de giro de una órbita respecto al eje central significa la del giro de sus puntos medios, simétricos según un ángulo de 45. Si el giro-traslación de las órbitas se realiza según el ángulo de inclinación, consecuencia del spin para las órbitas, 35,3 o desde el eje Z, la proyección de tales órbitas sobre el plano ecuatorial nos dará el área correspondiente para el flujo magnético vertical, dirección Z, sobre el anillo electrónico inclinado según el dicho ángulo. Esta superficie da la pauta para los cálculos del flujo y la velocidad angular de las órbitas electrónicas, en base a la velocidad del Larmor. G y S son las constantes que los cuantifican. El flujo sobre la superficie magnética de spin se refiere al vertical o según el eje Z, es decir, la proporción del campo total que atraviesa el área en esa dirección. Intuitivamente la razón giromagnética nos da a entender el número de giros necesarios o la velocidad angular de un elemento para producir el momento magnético. Es decir, cuántas vueltas precisa dar, para que genere una vuelta o ciclo de la onda magnética correspondiente al momento magnético, una línea. 3,21 La razón giromagnética absoluta. La precesión de spin significa un movimiento envolvente que tiene como resultado el encogimiento ecuatorial, hacia el hueco polar, de la onda angular magnética, no así respecto a la dirección polar. El remolino debido al spin daría lugar a una depresión interna que poseería ese efecto. El efecto sería comparable al de la formación de un tornado que se comprime debido al movimiento circular en torno a su columna de aire a baja presión. El mismo efecto surge a la hora de cuantificar la onda partícula, debido al spin, solo que en ese caso la onda partícula suele ser según el plano ecuatorial, de ángulo de apertura más pequeño, lo que se traduce en un acortamiento menor del radio, 0,099, como se verá en el estudio del protón. De ahí, interpretamos dicho número de vueltas según los distintos valores de spin, lo que hacemos de una manera informal según las figuras siguientes. Lo que ocurre en ese ámbito de inducción y que hemos resumido en una onda circular tan simple, sería difícil de dilucidar. Matemáticamente, la integración del momento angular daría paso al campo eléctrico debido a la carga, que presionado por la rotación generaría una especie de condensado Bose-Einstein, eclosionando luego en la forma de ondas magnéticas de dimensión aún menor. Pero este movimiento en dirección perpendicular, dirección angular magnética,
significaría una depresión respecto al ámbito alrededor, por lo que ha de ocurrir una disminución del radio de la órbita onda del quark. Las líneas de campo eléctrico, pese a lo que comúnmente se cree, no son perpendiculares al centro de carga por lo común, sino según una curva espiral progresiva, a derechas o a izquierdas según sea el signo. Eso no quita para que la progresión del campo eléctrico se considere radial y de intensidad decadente con la distancia. Como se ve en el dibujo que sigue, correspondiente a la precesión de spin para el electrón, la distribución magnética se solapa en la parte superior, amarillo, lo que implica que la igualdad de la distribución magnética entre por encima del spin y en la dirección de spin sea cierta. Es la equivalencia entre el momento magnético intrínseco de spin del electrón y el magnetón de Bohr. Se observa como la mitad de la perturbación magnética sigue la dirección del spin en blanco bajo la línea, y como su momento magnético, la otra mitad pasa a formar el momento magnético dipolar o de Bohr, solapado amarillo. Inducción electromagnética. En B, es una sola la espira en rotación, que para mejor comprensión se representa en dos posiciones opuestas. Realmente su número es de 3, de tal forma que el solapamiento y sumatoria de los tres momentos magnéticos nos dan el resultado suma como el momento magnético del electrón. El aspecto global como partícula queda reflejado en las figuras siguientes, aunque el número de orbitaciones figuren al buen tuntún. Sin embargo, estas formas casi esféricas, como partículas estáticas, poco tendrán que ver con las consecuentes a las deformaciones elásticas que sufrirán con las interacciones a que se vean sometidas. Las interacciones magnético-eléctricas, y aún la sola absorción de un fotón supondrán que el radio varíe ligeramente así como los flujos. Así a una vuelta de las líneas magnéticas en la precesión corresponderán 2 para el electrón. Pero ocurre que cualquiera de los elementos electrónicos presentará la misma velocidad angular, la del árbol. Lo mismo ocurre para todos los elementos mínimos, anillos primarios, pues se mueven a velocidad c. Por lo ya dicho, y visto así, en la representación sobre el papel, el módulo del momento angular S multiplicado por 2, g, es igual al módulo del momento magnético de spin. En la figura que sigue, no es que en su movimiento el conjunto de los anillos al giro se parezca a un balón de rugby. Es que solo se han escogido valores centrales, más sencillos de discernir. La segunda figura, en visión cenital, también pudiera parecernos un toroide, pero no, realmente se trata del resultado gráfico correspondiente a un periodo de la doble revolución de los anillos, la propia y la ecuatorial. El protón. Al igual que la energía, la masa de un elemento viene cuantificada para un periodo o revolución completa en el ámbito en que se ubica. Nosotros haremos un uso preferente de la masa en lugar de la energía propiamente hablando. La carga de una masa, partícula o elemento, se puede definir como su efecto concentrador o dispersante para un campo eléctrico que ella procura sobre él, vacío según la forma en que se mueva. Así, para un cuanto determinado de masa-energía esta depende de la velocidad y de la frecuencia, masa y frecuencia interna para cada partícula o subpartícula. La carga está cuantificada con cada cuantificado de cuanto masa-energía resultante, como ocurre por ejemplo para el electrón. En definitiva supone una inducción por parte de la energía-masa de ondas virtuales en el vacío, fotones, con arreglo a un doble movimiento de traslación curva y giro propio. El sentido de campo, entrante o saliente, obedecerá a la resulta ondular, dirigida hacia adentro o hacia afuera según la conjunción de dichos movimientos. La partícula se comporta como un generador de campo con sentido hacia su ámbito interno o hacia el exterior del límite de su línea o superficie curva. 4:1 La masa de los quarks. La masa de los quarks es variable, dependiendo de a qué partícula pertenecen y aún dentro de la misma partícula. Pequeñas variaciones. Las interacciones internas hacen que varíen sus velocidades, masas y cargas proporcionalmente, según lo que se dice para variaciones de sabor y de color. No obstante, en el ámbito interno de la partícula se da el equilibrio, pese a la variación, haciendo que el resultado global sea constante, la conservación de la energía en un sistema cerrado y con el medio, incluyendo la carga. Por eso no tiene mucho sentido hablar de masas o de cargas internas concretas como no sea en una estimación instantánea, imposible de medir.
No obstante, fijar unas masas y unas cargas nos vale para hacer estimaciones proporcionadas y darnos una idea de la posible evolución dentro de la partícula. Pero todas las variables no pueden medirse a la vez y por separado. Suponiéndolos ciertos, los valores que para la masa de los quarks nos ofrece la física, seguro es que nos valgan a la búsqueda de una idea más precisa de la composición protónica. Las masas de los quarks confinados en el protón serán muy diferentes de las que pudieran presentar si se diesen como partículas libres. Es una cuestión de energía libre o confinada. El confinamiento supone una restricción de la energía propiamente hablando en favor de la masa. Pero la libertad dentro del ámbito viene condicionada por la libertad del vecino o vecinos quarks, diferentes o no, que lo acompañan y por la fauna de los elementos interiores menores, de ahí la pérdida de energía de libre a confinada. Energía y masa, potencialmente consideradas para la partícula en reposo, se relacionan como. Aunque puedan existir otras combinaciones con el mismo resultado, según amplitudes y otros supuestos tamaños de los componentes, campos eléctricos y magnéticos. Estos valores fotónicos en la dimensión h son los mismos para la energía del anillo primario, correspondiente al confinamiento circular de la onda fotón primario pero que se mueve como onda partícula. Lo de confinamiento es un decir, que más se diga equivalencia entre ambas maneras de onda. 4 a 2 masas propias de los quarks. La proporción de masas para los quarks respecto al protón se estima en 0,214% para el quark up y en el 0,510% para el quark down. Los valores concretos son mu pro igual a 2,01 MeV más barra diagonal guión 0,14 MeV. MD pro igual a de 4,79 MeV más barra diagonal guión 0,16 MeV. Con U pro y D pro como subíndices nos referimos a la masa propia quark up y a la masa propia quark down. 4 a 3 masas cinéticas de los quarks. Se pueden establecer unas masas para los quarks que llamamos cinéticas como aquellas que cumpliendo entre sí con la proporción de las masas propias, su suma total es la del protón. Dichas masas son energía másica, que se dice impropia, procurada a partir de las masas propias de los quarks mediante la velocidad en las interacciones internas. Para la masa del protón la proporción necesaria entre las impropias de quarks up y down ha de ser también de 2,01 a 4,79. Las proporciones aplicadas sobre la masa del protón dan los siguientes resultados impropios. A todas luces son igual de interesantes las masas propias que las cinéticas, cada cual es aplicable en según qué procesos. 4 a 4 la carga del protón. Para un componente del protón, es la de la órbita de la masa a considerar o elemento en cuestión. Sabido es que para los electrones, sus componentes orbitales han de girar 2 veces por cada una de la de precesión. Ello ocurre también para otros valores en giro magnéticas de otros fermions. Es la razón de área para el flujo. Una consecuencia de la relación entre giro de las masas y el campo magnético que engendran, aparte la dispersión del flujo magnético con la distancia. La inclinación de spin en el electrón hace que el flujo magnético exterior que atraviesa el área de la espira sea la mitad del correspondiente para el área encerrada si la espira órbita estuviese en el plano ecuatorial, es decir, paralela con el de precesión, Larmor. La combinación de estas velocidades curvas da su valor a la carga cinética, establecida según las resultantes de giro-traslación, la una para la masa y con arreglo a una frecuencia, de los componentes de la órbita quarks, y la otra para la carga en sí, o capacidad de la carga propia en movimiento de generación del campo eléctrico. La razón carga barra diagonal masa es importante para la formulación cuántica. Masa y carga se relacionan con la velocidad ecuatorial y el flujo magnético, y las tres juntas constituyen 3 variables fundamentales de la energía. Entre las 3 definen el estado o situación de cada elemento no libre. Ondas y partículas gozan de un mismo estatus. Todas son ondas partícula, su movimiento es oscilatorio y sus parámetros comparables. La gran diferencia radicaría en su velocidad, de razón inversa a su masa. Los subelementos de la onda como tal, no fermiónica, las cargas que le procuran el campo eléctrico, cargas compensadas en la onda pura, bosons, spin 0,
poseen una masa tan sumamente pequeña, que a los efectos es 0,1 para la formulación. Hoy por hoy son indetectables individualmente, y su energía, como unidades, no cuenta en la dimensión Planck, ni por encima de ella. Su masa es ínfima y su velocidad muy alta. Sin embargo, las partículas masivas, aquellas que se dice poseen masa en reposo, en comparación son muchísimo mayores que esas hipotéticas sub-Planck y sí que cuentan como tales para esta nuestra dimensión. No obstante, las ondas con su velocidad fija, c, las otras con sus velocidades variables, y por debajo de c, con arreglo a la relación de Broglie, pueden variar su masa pero no su carga, que en grandes aglomeraciones es neutra e invariable. La onda electromagnética adquiere masa impropia, o relativista, lo que es un decir, pero solo es una forma de distinguirla de la masa en reposo que para ellas no existe. La onda en reposo no tiene sentido. El incremento de esta masa se da como resultado y según el incremento de su frecuencia interna, se supone. La partícula masiva puede variar su masa relativa en las traslaciones con la velocidad, la que no suele incorporar a su masa propia, siendo en realidad energía adquirida de intercambio. Dentro de un ámbito complejo, las subpartículas pueden modular sus variables sin que ello suponga un cambio global para la partícula que las aloja. No podría esperarse algo distinto de un sistema cerrado en que la energía se conserva. Para el electrón, cuyas velocidades internas son las correspondientes a la onda electromagnética, de velocidad c, y cuya razón giromagnética se compensa con el número de spin, el resultado es bien simple. Su carga es equivalente a su energía por la velocidad ecuatorial del flujo magnético dividido por la velocidad de la luz al cuadrado. Demostremos la relación entre carga y masa por intermedio de la velocidad curva, mediante el momento del protón IP y la velocidad del armor protón. Sin embargo, no es esta una relación general que nos procure variaciones de carga reales. La carga varía a saltos cuánticos. Solo nos informa de su valor en una situación posible dada, campo externo B igual a 1, órbita circular para todos los elementos, de tal manera que las variables en realidad solo lo son por un tiempo e interfuncionales, quedando al cabo la carga invariante. Resulta complejo, pero así nos aparece. Las posibles variaciones se equilibran entre ellas, aparte de decir que sean muy pequeñas. Cargas cinéticas de los quarks. Las cargas que llamamos cinéticas no son sino el efecto multiplicador de la carga real. Es decir, el incremento del campo eléctrico, su densidad o flujo, adquirido por la rotación de los quarks en sus órbitas. Las cargas propias o generadoras de campo son las que poseen como elementos libres en reposo. Por eso dichas cargas propias son independientes del movimiento externo a ellas, no así los campos que por su movimiento puedan generar. La carga del protón vendrá dada por la suma de las cargas de sus quarks. Elementos menores se suponen neutralizados. Como decimos, la carga cinética no es real, aunque para los efectos signifique que el campo eléctrico varíe en densidad como si la carga fuese mayor. Para valores distintos de B la velocidad angular es distinta, pero la relación Q/diagonal m no se altera, de tal forma que la Q no varía, como no sea cuantizada con valores distintos de la masa, lo que viene a significar que estaríamos ante una partícula distinta. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.